Buenas tardes, ya comienza Cubanao Streaming, esa pausa que tanto necesitas para entretenerte, aprendiendo y debatiendo de cultura audiovisual. Hoy vamos a estar conversando sobre esos programas de radio, cine, televisión que están vinculados al universo sonoro del jazz. De eso va la entrevista de hoy. Manténgase conectado, pues ya comenzamos. De todo lo que está sucediendo en la radio, el cine y la TV relacionado con el jazz, vamos a conocer primero de lo que fue noticia en la semana que culmina, como es habitual en nuestra tarde de sábado. Ya nos llega el reporte del periodista Felipe Daguer con todos estos pormenores. Lo más noticioso de la semana que culmina es la entrega del Premio Nacional de Teatro a Aramis Delgado, reconocido actor del cine, la radio y la televisión. Del séptimo arte trasciende la nominación de la actriz cubana Ana de Armas a los premios Oscar en la categoría Mejor Actriz por su protagónico en Blonde, siendo la primera cubana aspirante al galardón más importante del gremio cinematográfico. Del universo de las productoras audiovisuales es relevante que el estudio multimedial del Ministerio de Cultura junto a la productora Onda Cubana realizan transmisiones especiales desde los jardines de dicha institución durante el Festival Jazz Plaza y asimismo se enlazan vía streaming con Lía Videos. Este último enlace sucede en vivo desde el Palacio de las Convenciones, en el que se desarrolla la quinta conferencia por el equilibrio del mundo. Del panorama de la animación continúan grandes actores de nuestro país haciendo el doblaje de las voces para el animado Tito Verse, a estrenarse en 2024. Esta semana el director de la serie, Daniel Martín Subiaut, tuvo el placer de contar con el aclamado Jorge Perugorría en los estudios de animación del ICAI. Se mantienen vigentes la convocatoria de eventos provinciales de cine como lo son el Festival Audiovisual por primera vez, que tendrá lugar en Holguín, y la convocatoria del Festival de Cine de Jibara también en esta provincia. Y se suma la convocatoria a la 9ª edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario en Granma. Las bases de los certámenes se pueden encontrar en las páginas de Facebook de los centros provinciales de cine de estos territorios. Finalizando este breve recorrido por lo que fue noticia, le anunciamos que entre el 2 y el 5 de febrero se realizará una muestra de cine chino en Cuba, que es parte del programa de actividades por el aniversario 175 de la llegada de los primeros inmigrantes chinos al archipiélago cubano. Felipe Daguer Guerra para Cubanao Streaming. De una de estas noticias que ya Felipe Daguer Guerra nos anunciaba, vamos a buscar ampliación de esta noticia con la periodista Celia María Reyes Casate desde Videos Crisol. Y me refiero a conocer más detalles de la convocatoria de esta 9ª edición del Festival de Cine Itinerante de Granma. Muy pronto las montañas de Bartolomé Mazó acogerán el cine, un medio que no les es ajeno en absoluto, pero que esta vez llegará con cámaras, equipos de realizadores y proyecciones que les pondrán al tanto del universo del audiovisual. Llegará hasta allí por trillos y veredas el séptimo arte, de la mano de la 9ª edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario, que se celebrará del 21 al 24 de marzo. De manera muy especial, el encuentro de cine itinerante incluirá la 8ª edición del concurso de cortos Corcel del Cauto y el segundo taller de realizadores audiovisuales y cinematográficos independientes. El Centro Provincial del Cine en Granma, inmensamente feliz porque a pesar de las diversas situaciones adversas que enfrenta nuestro país, ha logrado lanzar la convocatoria a la 9ª edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario, en cuyo esfuerzo también estaremos enmarcando la 8ª edición del concurso de cine corto, Corcel del Cauto, y el segundo encuentro de realizadores audiovisuales y cinematográficos independientes. La convocatoria es a encontrarnos entre el 21 y 24 de marzo de este presente año en el municipio montañoso de Bartolomé Mazó, espacio vinculado a la última etapa de la lucha por lograr la real liberación de nuestro país. Proponemos un espacio de intercambio, de creación, de debate en torno a lo que se hace desde el cine y la realización audiovisual y lo más importante, llevarlos hacia las comunidades montañosas de nuestra provincia. Una convocatoria abierta para todos los brazos de los cineclubistas, realizadores audiovisuales del país, y Granma desde ya les espera.
El Centro Provincial del Cine en Granma ya convocó a todos los realizadores audiovisuales del país, cineclubistas o no, a participar en esta 9ª edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario, dedicado a homenajear los aniversarios 64 del ICAIC, los 30 años de la televisión serrana y el aniversario 30 del estreno mundial del filme Fresa y Chocolate. Desde Videos Crisol en Granma, Celia María Reyes Casate. Y tras conocer del panorama noticioso del audiovisual por esta semana, vamos a adentrarnos ya en el tema que les he comentado desde el inicio. Se trata de la jornada del Festival Jazz Plaza en su edición 38. Pero nosotros vamos a estar hablando del jazz en el audiovisual. Y para ello ya la periodista Olivia Cadaval nos ha preparado un reporte donde nos comenta cuáles son esos programas de radio y televisión insignes que hablan de este género musical. El 38º Festival Internacional Jazz Plaza es el protagonista en estos días del acontecer noticioso en los medios de comunicación y de las actividades que tienen lugar en la capital de todos los cubanos. Como parte de esta jornada han venido realizándose una serie de homenajes a varios programas radiales y televisivos dedicados al género. A Buena Hora, La Esquina del Jazz y A Todo Jazz son algunos de los espacios que han sido reconocidos por su labor en cuanto a la promoción de este tipo de música en Cuba. La Esquina del Jazz tiene como objetivo promover el quehacer de intérpretes y compositores cubanos, además de difundir a los principales cultivadores del género a nivel internacional, transitando por las distintas aristas del repertorio jazzístico universal. Nace el 21 de marzo de 1969 por iniciativa del realizador Horacio Hernández. La propuesta radial sale al aire de lunes a viernes a las 11 de la noche. El programa proyecta la imagen del género tanto desde la obra de compositores de la llamada música culta y de sus intérpretes, como en lo que sobre el tema se publica en libros y revistas especializadas. Pone interés en las terminologías tradicionales y contemporáneas, además de divulgar la presencia del jazz en otras vertientes artísticas como el cine y el teatro. La labor de activismo cultural realizada por la Esquina del Jazz es un ejemplo en cuanto se hace desde la radio por ofrecer alternativas de entretenimiento que permitan un aporte sustancial a la cultura general. Olivia Cadaval para Cubanao Streaming. Y como les anunciaba, ahora sí voy a estar hablando de jazz, de todo ese universo sonoro volcado hacia el audiovisual, y ya es momento, oportunidad para presentar a la entrevista del día. Les decía que era muy especial y es nada más y nada menos que Neris González Bello, musicóloga y una excelente comunicadora. Bienvenida. Muchísimas gracias, amor, por esta oportunidad. Siempre es un placer. Qué bueno que estás con nosotros en el set de Cubanao Streaming, y por supuesto, si es de jazz, Neris no puede faltar, y todo lo que hace en su empeño por promover el jazz en todas sus formas. Gracias, mi vida. Hoy vamos a estar hablando sobre un programa de televisión que se llama Jazz desde Adentro. Exacto. ¿Cómo surge esta idea? Mira, es una serie audiovisual, más que un programa de televisión realmente, aun cuando lo hemos concebido con factura televisiva, es una serie audiovisual que ya arribó en esta edición del Jazz Plaza a su segunda temporada. Surgió en el año 2021 como estrategia, o en el 2020 realmente como estrategia, para poder nosotros también reinventarnos, digamos, ante la pandemia, ¿no? Sabíamos que en la edición presencial del 2021 no íbamos a poder realizar el coloquio tal cual lo habíamos venido concebiendo desde años anteriores, y por tanto encontramos un modo desde la Casa Producciones, que es un emprendimiento, una casa productora independiente que lideramos Gustavo González y yo, de acercarnos entonces desde el audiovisual, lo mismo a las escuelas, a nuestros conservatorios de música, para adentrarnos un poco en el quehacer, en esas, digamos que estrategias que ellos están llevando a cabo para poder acercar a sus estudiantes al ámbito del jazz, pero también para nuclear un grupo importantísimo de testimonios de artistas jazzistas radicados en nuestra isla. Yo creo que eso fue uno de los principales valores que tuvo, que tiene el material, y es que no solamente se circunscribe a los músicos que tenemos acá, sino también a todos aquellos que aún desde diferentes latitudes nos siguen construyendo identitariamente. Así que tuvimos secciones específicas, siempre lo tenemos concebido en 3 secciones. En aquella ocasión hablábamos de jazz, o sea, esa era la primera sección específicamente, y abordaba temas como el jazz cubano, qué define y caracteriza el jazz cubano, qué define el buen jazz, por ejemplo, cuáles son los momentos trascendentales de la historia del jazz en Cuba, o la mujer en el jazz, entre tantísimos otros temas de interés. Eran 6 capítulos
cada uno versaba alrededor de esta temática. Teníamos una sección central en la que convocábamos entonces a un jazzista que tuviera una reciente producción discográfica para hablar sobre ella e ilustrar, por supuesto, con algunos materiales audiovisuales, y terminábamos con la sección Sembrando la Semilla, que era esa visita que registramos, o sea, que realizamos a cada una de las escuelas y que dejamos registradas desde el audiovisual. Y fue sumamente fructífero, emotivo. Además, los muchachos nuestros estudiantes se sintieron representados desde el Festival Jazz Plaza y desde el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam. La voluntad era esa, era tratar un poco de salirnos de los esquemas preconcebidos a través de los cuales siempre habíamos podido desarrollar el coloquio, para entonces llevarlo hasta otras áreas, digamos, ¿no? En este caso geográficas, con el tema de las escuelas, pero también incluso de mayor alcance, porque al poderlo colocar en las redes, muchos pudieron entonces acceder a ese caudal de información que habitualmente se queda en los predios de la Fábrica de Arte Cubano o donde sea que realicemos el coloquio presencial, pero bueno, no alcanza mayores, digamos, no llega a mayores audiencias, ¿no? Sirven estos 6 capítulos como memoria documental de todo lo que viene siendo este género y sus estudiantes, sus estudios en Cuba. ¿Cómo no? Además fue bonito, porque ellos también pudieron regalarnos, en el caso de los estudiantes, pudieron ofrecernos interpretación de las obras que tenían ellos concebidas en los diferentes formatos alrededor del jazz. Lo mismo la jazz band del Conservatorio Amadeo Roldán, la jazz band del Conservatorio de Manuel Saumel, un formato pequeño que tenían en García Catula, la jazz band de la ENA, un ensemble que tienen también en Paulita Concepción. Ya digo, fue bastante abarcadora la propuesta y bueno, estamos bien satisfechos con el resultado. Fue de hecho la primera concreción que tuvimos como la Casa Producciones, y siempre digo que fue como ese primer hijito que uno quiere mucho, ¿no? Sobre todo por el tema, o sea, la afiliación con el jazz, que realmente es algo que a mí en lo personal me toca muy de cerca, y bueno, era como unir varias pasiones. De jazz vamos a seguir hablando. Usted mantenga la sintonía. Neri se mantiene con nosotros acá en el set de Cubanao Streaming. Pero ahora vamos a viajar vía streaming hasta el cine La Rampa. Allá la periodista Elena Godínez nos está esperando para que sigamos hablando sobre jazz y cine. Gracias, Taisé. Hola, qué placer saludarles para acercarnos al cine y al jazz, melodías que por estos días fluyen desde La Habana y desde Santiago de Cuba. El cine y el jazz protagonizan en paralelo una difícil historia de amor. Los albores sonoros de este formato musical se apropiaron prontamente de la cinematografía, aunque todo comenzó en el cine europeo, quien dio primero el sitio justo a esta expresión artística. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras Hollywood iniciaba su declive, el jazz vivía su más profunda renovación como arte autónomo, alejado de los círculos de entretenimiento. Algunos directores estadounidenses llevarían a sus películas los aires de un nuevo jazz. Franz Waxman, también Alex North o Elmer Bernstein incluyeron el jazz en la música dramática de sus películas, como La Ventana Indiscreta o Un tranvía llamado Deseo. Sí, estos son los primeros pasos que vinculan al jazz y al cine. Pasemos ahora a hablar de su relación en Cuba. Aunque no es menos cierto que antes de 1959 los cánones de Hollywood también inundaban la escena cubana y la banda sonora de las películas iban más a lo popular y no a un formato que era considerado clasista y de ciertas minorías. Con la creación del ICAIC, los directores comenzaron a recurrir a músicos cuyo arte sintonizaba con estas nuevas concepciones, pues ellos también eran admiradores del jazz. El primer nombre a mencionar es el de Bebo Valdés, que aparece en la cinta Cuba 58, producida en 1960 y dirigida por Jorge Fraga y por José Miguel García Ascot. Bebo Valdés comparte aquí créditos con el prominente compositor Félix Guerrero como autores de la música para el cuento Un día de trabajo. Este constituye el primer hito en la historia del jazz en el cine cubano. En 1963, Nicolás Guillén Landrian, dentro del equipo del noticiero ICAIC latinoamericano, filma el corto Un Festival, donde incluyó fragmentos de interesantes improvisaciones sobre un estándar de jazz. Los años 60 abrieron las puertas a músicos como Leo Brauer, Chucho Valdés o Enrique Pla, con la idea de acercarse a grandes momentos de la documentalística cubana de la mano de grandes nombres como Santiago Álvarez o Sara Gómez. En 1986, Bernabé Hernández realizó su documental Latin Jazz o Música Cubana, a propósito de uno de los festivales Jazz Plaza, donde esta interrogante es respondida por músicos de diferentes generaciones como Armando Romeu, también Gonzalo Rubalcaba y Oriente López.
Este documental identificó a figuras importantes del jazz en aquellos años como Hernán López Nussa, Pablo Menéndez, Lucía Huergo y Oscarito Valdés. A la creación musical en el cine se sumaron también otros jazzistas como Leonardo Acosta y a finales de los 90 otros artistas como Bobby Carcassés. Ya en este siglo, el jazz no solo ha estado vinculado a los documentales, sino también a largos y cortometrajes de varios realizadores cubanos. Y en este andar entre el cine y el jazz, quiero concluir citando a Rosa Marchetti. Hay muy buen jazz cubano, magníficos jazzistas que podrían crear excelentes bandas sonoras. Hay muchas historias, muchos personajes del jazz en Cuba que bien merecen ser atendidos por los guionistas. Es un maridaje, este del jazz y del cine cubanos. Si no perfecto, al menos disfrutable. Mi recomendación es que usted se acerque completamente al artículo Jazz en el cine cubano, publicado en La Jiribilla. Gracias por este contacto y, por supuesto, decir que disfruto mucho del cine y también del jazz. Espero que tú también te hice. Sí, Elena, claro que me encanta el jazz y el cine. Te agradezco a ti por llegarte hasta el Cine La Rampa para comentarnos de toda esta historia tan bonita del jazz en el cine y de todo lo que aún queda por ver. Así que yo les invito a que se mantengan conectados, seguimos hablando de jazz, pero también quiero invitarlos a ver un fragmento del tráiler Club de Jazz, película cubana y que seguro ha de gustarle. Tienes que escuchar más jazz. Porque no entra fácil en la cabeza. El jazz no se puede aprender con un librito. Tiene que doler para que salga algo. No llores. En lo delante concéntrate mejor. Es verdaderamente raro. Esa música no me gusta. No la entiendo. Sal de ahí. Yo sé que esa beca va a ser para usted. Nunca su abuelo estuvo tan seguro. ¿Estás seguro que no tiene ningún secreto escondido? ¿Se encontró con el diablo por el camino? ¡Qué maravilla! A partir de hoy, solo adagios. Ángel, ¿a dónde va? Ya veíamos un fragmento del tráiler de la película Club de Jazz, película del autor Esteban García Insausti, una producción del ICAI y que usted puede encontrar, pues ya salió hace unos años, 2015 si mal no recuerdo, y yo voy a seguir hablando con Neris sobre su programa Jazz desde adentro. Pero antes de hablar de eso, veamos una cápsula promocional de este espacio. Gustavo, ¿se lo puedo decir a él? Que se muere lo de jazz desde adentro. No, tengo que decir de él y tú jazz desde adentro. Bueno, Fui yo. bueno, ok. Los dos Sí. ¿Tú me estás invitando a mí o estás invitando a la gente? Te estoy invitando a ti. Roberto, te invito a respirar los aires del jazz Desde adentro. Ahí estábamos viendo, Neri, un poco lo que pasa en el detrás de cámara y que tanto se disfruta. Así mismo. Mira, esta es la segunda temporada. Acá se concretó en 5 capítulos, volvimos el mismo equipo, o sea, bajo la dirección audiovisual de Gustavo y mía, Gustavo González y mía. Un proyecto, por supuesto, que corresponde, o sea, desde el Centro Nacional de Música Popular y bueno, con la realización de la Casa Producciones. Te decía, acá se concentró en 5 capítulos esta segunda temporada, porque la idea es que fuera transmitiéndose a través de la señal del canal Clave todos los días que duraba, que sesionaba el coloquio, o sea, del lunes 23 al viernes 27 a las 10 de la mañana. Agradecemos sobremanera esta posibilidad. Y una vez más, en esta ocasión fueron 5 capítulos de 27 minutos cada uno. Igualmente en 3 secciones, pero que diferían de las de la primera temporada, sobre todo porque la primera de ellas le llamamos Me quito el sombrero, y no era más que la voluntad de rendir tributos y homenajes a figuras fundamentales dentro de la historia del jazz en nuestro país, como lo es el caso, por ejemplo, de Bobby Carcassés, como lo es el caso de Chano Pozo, en este caso, bueno, in memoriam, como es el caso de Leonardo Acosta también, quien debe el coloquio su nombre por la cantidad de aportes legados a la historia del jazz en nuestro país, aún no superados. Homenajeamos también a Hernán López Nussa y homenajamos al Greco, porque cada uno de ellos en el 2023 cumple aniversario cerrado de nacimiento o de fallecimiento. Entonces, pues nada, esa fue la primera sección. La segunda le llamamos Música al Día y nuevamente fue la voluntad de convocar ahí al set de filmación
a músicos nuestros, jazzistas, jóvenes algunos, pero de cualquier manera todos ya consagrados, que han dejado una huella dentro del desarrollo del jazz, entre los cuales estuvo Roberto Fonseca, por eso pudimos registrar o hacer esta pequeña cápsula promocional, pero estuvo también Giovanni Terry, estuvo Yarol de Abreu, entre otros, y tuvimos entonces una última sección que también pues versaba sobre los jazzistas cubanos en la diáspora. Una vez más, insistimos en esa necesidad de también darle voz a nuestros jazzistas, artistas fundamentales que aún desde otras latitudes continúan desarrollando y poniendo el nombre de la cultura cubana bien en alto. Entre ellos estuvo, por supuesto, Nachito Herrera, estuvo Iván Lewis Melón, Helio Villafranca, Dafnis Prieto y Pedrito Martínez, a quien pudimos tener de manera presencial en el coloquio. Y aprovecho entonces para decirte que encontramos también el modo de articular que algunas de esas secciones de manera fragmentada pudieran formar parte, o sea, tributaran a cada una de las jornadas ya presenciales del coloquio. En la clase magistral de Pedrito, pues por supuesto pusimos esta sección inicial que además ayudó mucho a que los estudiantes que estaban allí y que no conocían su historia o su recorrido, pues también tuvieran una noción, ¿no?, de quién estábamos hablando, cuál era realmente el alcance que había tenido él ya una vez posicionado en Nueva York, en esa escena jazzística. Lo mismo hicimos con los homenajes, en cada uno de esos momentos pudimos entonces darle oportunidad a la serie ya desde adentro para que los que estaban allí de manera presencial pudieran también disfrutar de ella. Pero bueno, ya sabemos que está igualmente en el canal de YouTube del Festival Internacional Jazz Plaza. Todos los que quieran acudir, o verla a través de las redes, pueden buscarla allí, y también el canal Música al Día de esta servidora. ¿Y qué otras temporadas? ¿Tendrá otras temporadas este programa Jazz desde adentro? Pues mira, ojalá que sí. A mí ha resultado, como te decía en el primer momento que tuvimos, un trabajo que me apasiona. Me apasiona por el tema, me apasiona también porque pone a prueba otras competencias, en el caso de Gustavo y mía. A mí me encanta el audiovisual. Estamos así como de una manera muy, desde el intrusismo. Sí, pero también tiene una visualidad muy fresca, es muy cercana a los jóvenes. Hemos tratado de ofrecer algo que nosotros como espectadores quisiéramos recibir. O sea, nos colocamos siempre en el rol del espectador de estos tiempos. Y en qué medida realmente ese material, que además sabemos que el jazz no es un tema de multitudes, por tanto teníamos que buscamos, eso fue lo que nos propusimos desde la primera temporada, de hacerlo dinámico, colorido, que respondiera 100%, digamos, que por lo menos estuviera acorde con esas dinámicas, ¿no?, que está llevando, esas estéticas que está llevando el audiovisual hoy en día en el mundo. Ojalá que lo hayamos logrado. Sabemos que ha tenido buena receptividad, muchas personas nos han comentado que les ha agradado muchísimo, y una vez más hemos tenido la satisfacción de que los que no están en Cuba, pero que también sienten una atracción por el género, hayan podido entonces también acercarse, aparte de lo que acontece en ese jazz que se manufactura desde nuestra isla. Gracias, Neris, por acompañarnos en esta tarde de sábado en Cubanao Streaming. Qué bueno conocer de cómo sucede este programa, sus interioridades y, por supuesto, el deseo que ya fue manifestado acá de que tenga temporadas muchísimas. Ojalá. Para seguir hablando de ella, es un tema inagotable y que tiene muchísimo legado musical todavía por investigar y por difundir. Fue difícil, de hecho, o sea, ese criterio de selección de quiénes sí, quiénes no podían estar, porque son tantos y tan buenos que realmente tuvimos que hacer un ejercicio ahí de criterio de selección bastante riguroso, en el que por supuesto nos quedamos con los deseos de poderle dar voz a muchos otros. Así que ojalá que lleguen otras temporadas. Deseos que llegarán entonces en otras temporadas. Neris, nuevamente las gracias por acompañarnos. Y nosotros seguimos hablando de este festival de jazz que culmina mañana domingo. Pero para hoy hay una presentación muy especial de Tech Nash y que tiene que ver con el jazz y el arte. Y desde ya queremos invitarlos. Hi, this is Ted Nash, saxophonist and composer from New York City, and I'm so excited because I'm coming to Cuba to teach a composition workshop as part of the Jazz X Art Project. The final concert will be the culmination of a composition workshop during which we will use artwork as inspiration, artworks that are in the Museo Nacional de Bellas Arts in Havana. And this concert is going to be part of the wonderful Jazz Plaza Festival. The history of musical collaboration between Cuba and the United States is so rich.
I believe this music from the Afro-Cuban tradition partners so incredibly well with jazz. It's like we are soul brothers and sisters. This project is going to give us such a great opportunity to explore the collaboration between two very, very important forms of music. It will also inspire composers to discover new areas of their creativity and expression. So this concert is happening January 28th at the Museo Nacional de Bellas Artes. And I don't want you to miss this. It's going to be an incredible concert. It's also featuring the wonderful pianist and composer Alejandro Falcon and his trio. And this is the first time this type of collaboration has ever happened. So do not miss this concert. Come out, and we'll see you on January 28th. Please come and say hello. And follow us on social media. The links are below. Thank you. See you in Cuba. Y con esta invitación al concierto de Tex Nash que va a ser hoy a las 5 de la tarde en el Museo Nacional de Bellas Artes, ya despedimos esta emisión de Cubanao Streaming, donde estuvimos hablando del jazz, el jazz en la radio, en la TV y también en el cine, con la invitación a que vea la película Club de Jazz si no la ha visto. Gracias por preferirnos, mantenga siempre la sintonía, pues cada tarde de sábado seguimos aquí para llevarles el audiovisual a debate. Un debate que no termina aquí, que sigue en las redes sociales de la revista digital Cubanao. Por allí seguiremos debatiendo el audiovisual. Feliz tarde y excelente fin de semana para todos.